Entonces necesito su ok para dar inicio y ya seguimos con la clase. Bueno, para ir ganando tiempo, entonces, buenas tardes para todos, queridos cursantes. Damos inicio al quinto módulo, denominado Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. Va a estar a cargo de la doctora Alba Rojas. Ella es abogada por la Universidad Nacional de Asunción, doctora en Gobernabilidad y Gerencia Pública, actualmente doctorando en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, IAE. Es funcionaria de la Honorable Cámara de Diputados desde 1995. También ejerce la docencia en varias instituciones educativas. Es coautora del libro Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa en Paraguay y autora de la técnica legislativa en la redacción de normas, decretos, ordenanzas, resoluciones acordadas, sentencias y dictámenes jurídicos. Muy buenas tardes, querida doctora. Te damos la bienvenida a este módulo. El aula es suya. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. No sé si me ven, si es que me escuchan bien, porque parece que tengo un pequeño problema de conexión. Súper Sí bien. se escucha, Ahora sí, doctora. doctora. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también al instituto por la invitación a formar parte de este plantel de docentes en esta tarde. Y un placer para mí acompañarles a lo largo de estas 4 clases y compartir un poco todo el bagaje de conocimiento que adquirí a través de los años del ejercicio de no solo de la profesión, sino también de mi trabajo como funcionaria pública, porque soy funcionaria pública y siempre digo a mucha honra, si es que hay funcionarios públicos acá, es un apostolado y eso hay que honrarlo. Entonces, en ese sentido también quiero compartir esta tarde parte del conocimiento que he adquirido en el transcurso de los años. Soy funcionaria de la Cámara de Diputados hace 28 años. 7:9. Tuve varios grupos de trabajo, en realidad formé parte de varios grupos de trabajo en los que fui adquiriendo conocimiento en relación al proceso constitucional de elaboración de leyes. Y ustedes me dirán que por qué un módulo de técnica legislativa en una especialización sobre derecho electoral. De paso, también agradezco a la doctora Alda Cardoso por la invitación y en conversación con ella justamente ella me decía que muchos de los trabajos que habían presentado anteriormente los cursantes trataban de modificaciones a textos normativos. Y es ahí un poco que nace la idea de acompañar ese proceso de modificación de texto, o tal vez surge la idea de elaborar algún proyecto de ley y un poco enseñar el mecanismo de cómo es ese proceso, el proceso de formación de leyes y cuál es el procedimiento constitucional que se establece o que está establecido en la Carta Magna para aprobar dichos proyectos. Entonces, hoy la idea y la propuesta es iniciar un poco esta charla y siéntanse en la libertad absoluta de interrumpir la clase cuando ustedes lo consideren, cuando quieren hacer alguna consulta. La idea es que sea una clase interactiva y yo nada más voy a ser una facilitadora de la información que hoy traigo para compartir con ustedes. La idea final del módulo es terminar elaborando un proyecto de ley. La idea es trabajar en grupo. Al final del módulo, el sábado, dentro de 2 sábados serían, ¿verdad? Haríamos nosotros un proyecto y presentaríamos eso al grupo completo como para que todos tengamos conocimiento de las herramientas que fueron adquiriendo a lo largo de estos días. Entonces, la idea es esa. Tal vez vamos a hacer algún cuestionario para ver un poco si es que quedaron algunos conceptos, pero en realidad, y ahí vamos un poco a qué es la técnica legislativa, es un saber hacer. Es una Profe, trabajo, sí. disculpe. Doctora Alba, buenas tardes. Buenas Yo tardes. soy Alda Cardoso.
quiero darle la bienvenida para estar aquí con nuestros cursantes, hacerles saber que voy a estar acá pendiente y celebro su presencia en este curso. Así que, doctora, muy atenta a todo lo que usted nos pueda transmitir. Gracias otra vez. Al contrario, doctora, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por considerar a la técnica legislativa parte de lo que deben conocer los colegas en relación al proceso de formación de leyes. Bueno, continúo diciendo que la técnica legislativa es un saber hacer. Entonces, requiere práctica, como todas las cosas de la vida. Entonces, quiero compartir un poquito pantalla. Gracias a Jonathan también porque está para ayudarme en este proceso. Ustedes me van a indicar, por favor, si es que se ve. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve, profe. Se ve. Sí, se ve perfecto. Bueno, repito que siéntanse en la libertad de interrumpir y hacer las consultas que crean pertinentes. También hoy quiero adelantarme un poquito. Asumí un nuevo desafío. Estoy haciendo el doctorado del Instituto de Altos Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa y hoy a las 6 de la tarde tengo un encuentro. Entonces vamos a terminar un poco antes la clase por el día de hoy. Entonces pido ya las disculpas del caso. Bueno, ¿qué entonces es la técnica legislativa? La técnica legislativa, ¿dónde la ubicamos? ¿Qué es? Y es una herramienta que la podemos ubicar dentro de las ciencias jurídicas, del derecho constitucional en nuestro país o el derecho parlamentario en otros países que ya han considerado la disciplina, digamos que dividir la disciplina de derecho constitucional y abrir una disciplina nueva que es el derecho parlamentario. No todos los países tienen esta disciplina así de esta manera, pero y tampoco nosotros lastimosamente, y de a poquito estamos introduciendo en las mallas curriculares de algunas universidades ya en posgrado. Me ha tocado ya la oportunidad de dar clases de derecho parlamentario y también ahora de grado, ya algunas universidades están considerando la posibilidad de, dentro de la carrera de derecho, tener una materia de derecho parlamentario. ¿Dónde se inicia la técnica legislativa? A través de la ciencia de la legislación. Y la ciencia de la legislación lo que hace es estudiar la crisis de la ley. La crisis de la ley que nos da una teoría de la legislación, que es la explicación de la crisis, y la técnica legislativa es el resultado de la aplicación de soluciones a esta crisis de la ley. ¿Cuáles son? Ustedes dirán, ¿qué crisis de la ley? La inflación legislativa, las leyes que no tienen sustento, las leyes que no tienen viabilidad, aquellas leyes cuya aplicación no ha podido ser realizada por A o B motivo, por falta de partidas presupuestarias o porque no se previó una viabilidad, no se estudió una viabilidad antes de proponer la norma, el estudio de la norma. Entonces, esto da paso al surgimiento de la técnica legislativa que no inicia con ese nombre, pero que posteriormente va desarrollándose a lo largo de los años y va adquiriendo forma y va adquiriendo una necesidad muy importante dentro de lo que es el manejo parlamentario. Si buscamos un origen semántico, podemos decir que deriva del latín technicus, que significa especialista, del griego técnicos, que significa arte o destreza, y la palabra legislativo, que deriva del latín legislar. Entonces, la expresión de técnica legislativa alude a un conocimiento especializado sobre los aspectos que son necesarios en la elaboración de las leyes. Y esos aspectos vamos a ir viendo a lo largo de la tarde. Vamos a mirar algunos conceptos. Varios estudiosos de la técnica legislativa, pioneros, son europeos, como por ejemplo Sáenz Moreno, Alberto Castells también, Héctor Pérez Borbón es argentino. Ellos ya han desarrollado manuales de técnica legislativa y dan ya
clases formales de técnica legislativa en las universidades, sobre todo en Europa, y también ya acá en nuestros vecinos ya han empezado a implementar dentro de tecnicaturas o dentro de mallas curriculares de universidades también. Particularmente en Paraguay nosotros tenemos el Instituto de la Cámara de Diputados, que es el Instituto Superior Técnico Legislativo, que ofrece 2 tecnicaturas gratuitas en las cuales se da énfasis al derecho parlamentario y a la técnica legislativa. Son tecnicaturas que duran 2 años bueno, el conocimiento que se adquiere justamente es todo lo relacionado al Congreso Nacional y algunas disciplinas complementarias. Entonces, mirando un poco los conceptos de autores, podemos decir que la técnica legislativa es el arte y la destreza necesaria para llegar a una correcta y eficaz elaboración de la ley. Sáenz Moreno dice que es el arte de redactar los preceptos jurídicos de forma bien estructurada que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los principios generales del derecho. Aquí Sáenz Moreno ya introduce un término que vamos a escuchar a lo largo de la clase, que es la seguridad jurídica. La ley tiene que entonces contribuir con ese principio que es tan importante que nosotros, los abogados, manejamos. No sé si entre los cursantes existen profesionales de otras carreras, y después vamos a desarrollar un poco el concepto de seguridad jurídica también. Y Pérez Borbón nos dice que es el conjunto de herramientas que deben utilizarse para la correcta elaboración de textos normativos. Entonces, mirando un poco estos conceptos, vemos que es una destreza, es un arte, son herramientas que colaboran con el técnico legislativo o con el parlamentario para una correcta elaboración de textos normativos. Y acá los textos normativos no se ciernen solamente al Congreso. Tenemos que también reconocer que hay otras instituciones, otros organismos que dictan también normas, pueden ser internas, pueden ser externas para el público, para los ciudadanos, pero que también deberían de seguir ciertos parámetros de técnica legislativa a fin de que la redacción de esos textos, resoluciones, ordenanzas, decretos, tengan el sentido que deben tener. Otro concepto que manejamos es el de Fernando Ubertone. Él nos dice que es el arte de redactar textos normativos sin defectos o con la menor cantidad posible de defectos. Se trata de un arte compuesto por un conjunto de habilidades o destrezas específicas. Entonces, tenemos una idea de lo que es la técnica legislativa. Es un arte, una destreza, y la idea que es colaborar en la redacción de los textos normativos. Ahora vamos a mirar un poco el origen. No sé si hasta acá me siguieron. ¿Hay alguna consulta? Está correcto, profe, todo bien claro hasta el momento. Bueno, Perfecto, profe. perfecto. Bueno, seguimos entonces. ¿Cuál sería el origen de la técnica legislativa? Tenemos varios problemas que van surgiendo y preocupaciones que van surgiendo a lo largo de los años con relación a la redacción de los textos. No es solamente un problema actual. Y acá vamos a mirar un poco los años, los siglos que yo traje como referencia, y se van a dar cuenta que esa preocupación ya surge hace muchísimo tiempo, ya con el advenimiento del Estado liberal y en donde surge el Estado garante, el Estado social. Encontramos el surgimiento de nuevos derechos, y eso hace que con la división de poderes, Montesquieu, por ejemplo, ya tenía una preocupación y lo plasmó en su famosa obra El espíritu de las leyes. Tenía un capítulo que hablaba del arte de componer las leyes. Luego, otros autores como Jeremy Bentham, que es británico, que se encargaba, justamente, es filósofo, y él se encargaba del estudio de las leyes. Él escribió una obra que se llama Nomografía, ya en el año 1700, o sea, el año 1800, perdón, y trataba también sobre el arte de redactar las normas. Alemania, también pionera en la técnica legislativa,
en esa preocupación de redacción de textos, fue ensayando distintos modelos de redacción y en el siglo XVIII se publicó una obra que se llamaba Prudencia Legislatoria. Todas estas eran recomendaciones de cómo se debían redactar las normas. Y esas recomendaciones vamos a tratar también en la clase de mañana, porque todas estas características que deben cerrar una norma jurídica tienen características específicas que todos estos filósofos, abogados, preocupados ya por las crisis de la legislación, fueron plasmando en diferentes documentos. Luego, hacia el año 1804 aparece el Código Civil francés y eso, con esto surge la codificación, que también deriva de la preocupación de condensar en un solo texto las leyes referentes, por ejemplo, al área civil. Entonces, eh, se elaboró un código y ese código sirvió de modelo a distintos países de Europa y posteriormente pasó ya hacia el otro lado del charco, digamos, ¿verdad? Hacia Iberoamérica y hacia Latinoamérica, pero ya en diferentes modelos. Luego, como les había dicho, que con el surgimiento de derechos, y ustedes se van a fijar si hacen un paralelismo con el surgimiento de las distintas etapas del surgimiento de derechos, los derechos de primera generación, los de segunda, los de tercera, los de cuarta, creo que ahora estamos quinta y sexta generación de derechos, van surgiendo ajustes a las normas. El derecho es dinámico y al ser dinámico requiere y obliga al ajuste de las normas. Por lo tanto, ese ajuste de normas implica en muchos casos redacción de nuevas leyes. Y ahí es donde, al realizar la redacción de nuevos textos, ocurren los problemas por no realizar cierto circuito digamos que de procesos que no se tienen en cuenta a la hora de redactar. Se redacta nomás una norma y no se ve si esa norma nueva está afectando a otra norma ya vigente o a otras normas similares. Entonces ese es un proceso que vamos a mirar también a lo largo de nuestro módulo. Entonces también esta situación hace que surjan leyes nuevas y hay una proliferación legislativa. Entonces surgen modelos en Europa. Esos son modelos que vamos a mirar ahora también en Alemania, en Inglaterra y en España. Y esos modelos se van distribuyendo, sobre todo en Europa, con relación al modelo de redacción de las leyes. Y posteriormente a algunos países de América Latina. En esta lámina se puede observar justamente lo que les acabo de decir. Surgen organismos, órganos, personas dedicadas a la redacción de las normas. Y depende de la tradición de cada país, el modelo varía. En el caso de Inglaterra, la elaboración de los proyectos se centraliza en un órgano dependiente del gobierno. Entonces, es muy importante entender que la iniciativa, porque Paraguay tiene iniciativa legislativa, ¿quiénes tienen iniciativa legislativa? A ver si se acuerdan un poco. ¿Quiénes pueden proponer leyes? En nuestra Constitución se establece quiénes son los que tienen iniciativa legislativa, aparte de las cámaras del Congreso. Los legisladores por iniciativa popular. Muy bien. El presidente de la República y la Corte. Esos son los principales, digamos que, autores o actores legislativos. Ambas cámaras, después el presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia, los ciudadanos a través de la figura de la iniciativa popular, que es una figura un poco engorrosa, que recién podemos decir que ahora después de 30 años de promulgada la Constitución, por fin
tenemos una ley que salió a través de iniciativa popular. En cambio, el paralelismo que les quiero hacer es que en Alemania y en Inglaterra la iniciativa parte de organismos que están en el gobierno. Hay organismos y personas dedicadas exclusivamente a la elaboración de esos textos normativos. Estos regímenes que son parlamentarios, como dice ahí la lámina, al tener preeminencia el parlamento en el gobierno, entonces ellos tienen un 90% de iniciativa legislativa. Empieza en el gobierno y de esos 90% son aprobados esos 90%. Entonces es muy raro ver que haya iniciativa de otro sector que no sean sectores del gobierno. Y pasa por un proceso de elaboración. En el caso de Inglaterra, tienen una oficina que se llama el Office of Parliamentary Council, que fue creada ya en el año 1869, y ellos son los que se dedican a redactar esos textos normativos, a darle forma, y luego pasa a las cámaras para su estudio. Entonces, esa es una pequeña diferencia con Inglaterra. Alemania, que también tiene una tradición muy antigua con relación a la técnica legislativa, la redacción de los textos está descentralizada y es el Poder Ejecutivo con cada ministerio el que elabora su texto normativo. Ese modelo se llama modelo difuso, responde también a un régimen parlamentarista, y cada área de trabajo es dedicada, cada ministerio tiene un área de trabajo dedicada a la elaboración de texto que posteriormente pasa a los Länder, o sea, pasa ya al Congreso alemán. Entonces, ¿qué pasa con América Latina? Que tenemos una tradición presidencialista muy diferente, entonces el proceso y la forma de gobernar, entonces también es diferente el proceso de elaboración de las normas. En nuestro caso, en nuestra Constitución está establecida la manera en que se deben estudiar los proyectos y las iniciativas y todo lo relacionado a las modificaciones de los textos también. Entonces, como tenemos tantos autores o actores que pueden tener iniciativa legislativa, ocurren ciertas cuestiones que generan mayor dispersión en la redacción de los textos. No hay unificación, no hay unicidad en el vocablo, entonces en el vocabulario, en el lenguaje de la ley, y ahí surgen problemas también de interpretación. Lo importante es entender que se legisla para que el aplicador o el operador pueda hacer uso de esa norma, aplicar la norma y obtener ciertos resultados. ¿Dónde está el problema? Cuando el operador no entiende o la ley tenga lagunas o haya disonancias que el operador tenga que utilizar normas análogas para poder llenar esas lagunas. Entonces, generalmente surgen problemas en la aplicación de la norma. Y ni qué decir al ciudadano de a pie que lee un texto y no entiende lo que lee, por lo tanto a veces no puede aplicar, no puede, como se dice, la ley no se discute, se acata, entonces el ciudadano a pie no tiene manera de entender lo que está diciendo la norma. Entonces, el problema del modelo latinoamericano justamente es la dispersión en la redacción de los proyectos, y hay mayores problemas de técnica legislativa como los que le hablé. Objetivo, también claridad de la norma y muchas otras cuestiones, duplicación de la norma también. Por ejemplo, otro de los problemas grandes que se tiene hoy, si tenemos magistrados en el grupo de cursantes, van a decir que es así, que las normas no prevén aquellas que dejaron de tener vigencia. Es decir, las derogaciones por lo general quedan derogadas, las normas contrarias a la presente o las disposiciones contrarias a la presente ley. Pero la ley no te dice cuáles son esas normas contrarias a la presente ley.
entonces queda a cargo del operador de justicia adivinar cuál es la ley que perdió vigencia. Esa es una de las cuestiones de técnica legislativa que hoy se debe insistir a la hora de redactar nuevos textos normativos. Entonces, finalmente, ¿qué podemos decir? Que el objeto de la técnica legislativa, según varios autores, ahí tienen a disposición los nombres, es lograr disposiciones correctas en su forma y su fondo, mejor calidad de la norma. Entonces ya no se habla solamente de que el texto debe estar bien escrito, de que debe responder a ciertos requisitos o ciertas consideraciones, digamos, de forma, sino que también la técnica legislativa se preocupa por el fondo. Y más adelante vamos a ver que también debe velar por la viabilidad de la norma. Elisur Arteaga dice que el objeto de la técnica legislativa es el manejo de los elementos técnicos para el diseño de un anteproyecto. De una buena iniciativa deriva una buena ley. ¿Por qué? Porque cuanto más modificaciones vaya sufriendo un texto normativo, mayor dificultad se tiene en la aplicación del derecho. También debe velar porque la ley respete los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, junto con los principios de seguridad jurídica y certeza jurídica. Esto vamos a encontrar en el artículo 14, 137 y 213 de la Constitución Nacional. Y ahí tenemos una máxima, una formulita que dice calidad de las leyes más técnica legislativa es igual a seguridad jurídica. Si es que son tan amables y pueden verificar un poco qué nos dicen los artículos 14, 137 y 213, 3 personas que nos buscan y nos ilustran un poco, porque es muy difícil tener en la memoria el texto de la Constitución entero. Entonces, para recordarnos un poco de qué tratan estos artículos y ayudarnos un poco con eso. ¿Quién quiere colaborar? El artículo 14, doctora, ¿le puedo leer? Y adelante, por favor. Sí, de la irretroactividad de la ley, ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado. Muy bien. Entonces, la primera cuestión que alude a la seguridad jurídica es la irretroactividad de la ley. Entonces, se sabe que una ley no puede ser retroactiva, al contrario, tiene que estar a favor de la persona a la que va a ser sujeta a aplicación de esa norma. ¿Quién puede colaborarnos con el segundo artículo? Acá yo, profesora, voy a leer. Adelante, Juana, por favor. De las declaraciones generales de la supremacía en la Constitución, artículo 137, la ley suprema de la República es la Constitución. Están los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionada en su consecuencia, integra el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. Quien quiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. Carecen de validez todas las disposiciones y los autos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución. Excelente, Juana. Entonces, el artículo 137 es nuestra famosa pirámide de Kelsen, que todo legislador y todo técnico legislativo a la hora de redactar una norma debe considerar antes de empezar a redactar un texto normativo. El artículo 213, ¿quién nos puede leer? Yo le leo, profe. Marisol, adelante. De la promulgación y de la publicación. La ley no obliga sino en virtud de su promulgación y publicación. Si el Poder Ejecutivo no cumpliese el deber
de hacer publicar las leyes en los términos y en las condiciones que esta Constitución establece, el presidente del Congreso o, en su defecto, el presidente de la Cámara de Diputados dispondrá su publicación. Excelente, Marisol. Esta es un artículo constitucional que hace referencia ya dentro del proceso constitucional de sanción de las normas a la publicación de la ley. También vamos a ver eso más adelante, pero me adelanto en decir que no se puede reclamar la aplicación de un derecho hasta que la norma esté publicada. ¿Cuál es el órgano encargado de la publicación? La Gaceta Oficial, en el caso del Poder Ejecutivo, y como nos leyó Marisol, ese artículo constitucional establece que en caso de que el presidente de la República no lo haga, el órgano encargado es el mismo Congreso, a través del presidente del Congreso o del presidente de la Cámara de Diputados. Hoy día no está arreglado lo que voy a decir ahora, pero se debería de arreglar que hay distintos medios ya de publicación o de publicidad de la norma. En este momento tenemos las páginas de las cámaras del Congreso, ¿verdad? Entonces ahí también están las leyes que son sancionadas y también promulgadas por el Poder Ejecutivo. Y también les voy a mostrar esa herramienta para que ustedes puedan utilizarla más adelante para buscar normas o leyes que estén en proceso de formación. También existen TV Cámara y Radio Cámara. Se podrían tener como elementos, como herramientas de difusión de las normas, pero hoy solamente tenemos como organismo oficial a la Gaceta del Poder Ejecutivo. Entonces, todos estos artículos constitucionales hacen referencia y colaboran con el principio de seguridad jurídica y certeza jurídica. Vamos a seguir mirando nuestra lámina para continuar un poco, siempre dentro de lo que es el objeto de la técnica legislativa. Estos dos grandes estudiosos del derecho parlamentario nos dicen que el objeto de la técnica legislativa no es solo la buena redacción de los proyectos. Esto es lo que les dije hace. No es solamente la estructura, no es solamente la utilización del buen lenguaje o del correcto lenguaje legislativo, sino que afecta a cuestiones más trascendentes y generales, como son la unidad, la coherencia del ordenamiento jurídico, es decir, que la nueva norma tiene que estar en coherencia con las leyes vigentes, con el derecho positivo vigente, y la calidad y viabilidad de la norma. La viabilidad de la norma se relaciona con que realmente la norma cumpla su objetivo. Entonces también es importante destacar esta situación. Es muy fácil redactar la norma y dejarla ahí en el papel, una obra literaria hermosa, jurídicamente perfecta. Ahora, ¿solucionó el problema para el cual fue pensada? ¿Está en armonía con el ordenamiento jurídico o es una norma que está totalmente atravesada dentro de nuestro derecho positivo? Entonces también es objeto de la técnica legislativa atender estos temas, el examen de la calidad de los proyectos, analizar la necesidad real de legislar. Más adelante les voy a explicar cómo otros países hacen este proceso, este análisis de esa necesidad de legislar. Hay autores que dicen que, por ejemplo, las leyes son como un edificio. Están todas las leyes vigentes. Basta que una pieza no esté en armonía con todo ese edificio y vamos a tener problemas, probablemente nuestro edificio se caiga. Entonces, tener en cuenta que cada ley no es un compartimiento estanco, sino que tiene que tener relación jurídica con toda y armónica con todo nuestro derecho positivo, es uno de los temas importantes que se tienen que tener en cuenta antes de pensar en redactar una nueva norma. Y acá quería un poco llegar al tema de la seguridad jurídica. Hay dos aspectos fundamentales que se tienen en cuenta
con relación a la seguridad jurídica. Uno es el funcionamiento de los poderes y la seguridad jurídica que busca que el funcionamiento de la estructura sea la correcta y la justa. Entonces, la seguridad jurídica hace entonces que no solamente se conozca el derecho y se conozca las consecuencias en cuanto al actuar, que cada ciudadano sepa que su actuar va a traer consecuencias, sino que también se ocupa del funcionamiento de los poderes públicos. La seguridad jurídica busca que el funcionamiento de la estructura sea correcta. También se refiere a la certeza que tienen los gobernados, es decir, nosotros, ustedes, yo, los individuos, sus familias, sus pertenencias, sus derechos están protegidos por las diferentes leyes y autoridades. Y en ese caso de que se tenga que llevar a cabo un procedimiento legal, que se esté realizando dentro de un marco jurídico conforme a derecho y con objetividad y ecuanimidad. Y la certeza jurídica, que acabamos de mirar esos artículos constitucionales, que hace también a la seguridad jurídica, son parte y coexisten, es la previsibilidad que poseen todos los individuos al conocer y entender cuáles son las normas que se van a aplicar, cuáles son las consecuencias jurídicas de los actos. Sabemos que si uno roba tiene una consecuencia, si uno mata tiene una consecuencia, y que esas acciones van a ser controladas por las autoridades que se encargan del cumplimiento de esas normas. Para cerrar, entonces, el objeto de la técnica legislativa es la buena composición y redacción de la norma, la unidad y coherencia de ese ordenamiento en cuanto a la coherencia de la norma y a la jerarquía de la norma. Por eso nosotros tenemos una pirámide de Kelsen que se tiene que respetar. Por eso tenemos que tener en cuenta que a la hora de redactar una ley, tiene que ser sustituida por otra ley, una resolución por otra resolución, un decreto por otro decreto. Esa es la manera de que las normas vayan perdiendo vigencia. No se puede sustituir una ley por una resolución o viceversa, porque se va a generar un conflicto de jerarquía normativa ahí. También debe tener en cuenta la calidad de la norma, el contenido. También vimos que se ocupa de la publicidad de la norma. No se puede reclamar entonces la aplicación de un derecho que no, de una ley que no esté publicada, el desconocimiento, ¿verdad? No, la ley entra en vigencia desde el momento de su publicación. Y por último, la viabilidad y la eficacia de la norma. Y un sexto objeto que yo hoy le agrego y que particularmente me gusta mucho y es una deuda que tenemos nosotros como Congreso, es la evaluación de la norma. Es decir, el control ex post, que no tenemos conocimiento hoy, no tenemos una estadística hoy de cuáles son las normas que cumplieron con su objetivo o cuáles son aquellas normas que no se pueden aplicar por A o B motivo y cuál podría ser la solución para tratar de solucionar el problema de esa norma. O se la sustituye o se la modifica, pero no tenemos esas herramientas hoy día para decir, bueno, tantas leyes vigentes tenemos, tantas son perfectamente cumplidas, aplicadas y tantas no las podemos aplicar por A, B, Z motivo. Entonces eso es algo que es un proyecto muy interesante que tenemos en la cabeza algunos colegas que queremos poner en práctica en algún momento. Hay países que sí ya tienen el control ex post con muy buen resultado. Argentina, Colombia, Europa también ya tiene, y Argentina tiene un digesto maravilloso que ha sacado de circulación casi 4.000 leyes. Imagínense ustedes, 4.000 leyes que perdieron vigencia. ¿Ustedes saben cuántas leyes vigentes hay hoy en Paraguay? ¿Alguien sabe? Desde la promulgación de la Constitución del 92. No, doctora, no sé. 7.200 leyes aproximadamente tenemos vigentes. 7.200 leyes, de las cuales si conocemos 5, ya somos ídolos totales, ¿verdad? Imagínense que Argentina sacó de circulación 4.000 leyes que no eran utilizadas,
Pero ese proceso de depuración les llevó 10 años. Fue un trabajo inmenso. Y es algo que nosotros hoy deberíamos de aplicar también en Paraguay. Entonces, también una cuestión que les comento es que con la promulgación de la Constitución del 92 se da inicio a una era legislativa nueva, por lo que la primera ley sancionada por el Congreso fue la ley número 1, y a partir de ahí a hoy día tenemos la correlación de la numeración de las leyes hasta llegar a la ley que yo les dije, 7.200 y poco de leyes. Entonces esa es una cuestión anecdotaria que les quería para que ustedes conozcan, ¿verdad? Para que sepan cómo se enumera. ¿Quiénes son las encargadas de enumerar las leyes? Las cámaras, al sancionar. La Cámara de Diputados sanciona una ley, le pone un número, la Cámara de Senadores, siempre en comunicación con la otra cámara, el número siguiente, y así se va trabajando. No sé si quieren hacer una consulta, si es que hasta acá vamos bien o queremos... Yo estoy abierta a lo que ustedes deseen consultar. Muy claro todo, profe, excelente. Muy claro, profe, la verdad. Gracias. Vamos a continuar entonces. Excelente, profe. La Excelente. técnica legislativa tenemos que tiene dos brazos importantes. Una es la técnica legislativa interna, que tiene ciertos procesos y procedimientos que estudia, y la otra es la técnica legislativa externa, que se encarga también de otros procesos que ahora vamos a ver. La técnica legislativa externa o formal está referida a los procedimientos para elaboración de las leyes, en especial la organización y funcionamiento del poder legislativo. El poder legislativo, dentro de todo el bagaje constitucional, tiene su rol, tiene sus características. Eso vemos, creo que a partir del artículo 186 más o menos de la Constitución en adelante hasta el 219, creo, si no estoy equivocada. Dentro de ese capítulo que habla del Congreso, está establecido el procedimiento parlamentario, la base de la ley, la elaboración de los proyectos, y también un artículo específicamente de la Constitución, que es el 219, que habla y le da la potestad al Congreso para elaborar su propio reglamento. Entonces, en ese reglamento se establece los tipos de sesiones que tenemos, los tipos de mociones que hay, la estructura de cada sesión, cómo trabajan las cámaras. En cada reglamento de las cámaras está establecida la cantidad de comisiones que tienen para estudiar los diferentes temas que llegan al Congreso. También está establecido en los reglamentos la forma del debate que se debe dar dentro del recinto parlamentario, el lenguaje que se tiene que utilizar, a ver, un poco las reglas de convivencia que tienen que tener, el no nombrarse, pedir permiso, también pedir disculpas en el caso de que se nombren entre ellos. Todo eso está establecido en los reglamentos de las cámaras. Y la sanción y la promulgación de vuelta están establecidos en la Constitución Nacional. Eso estudia entonces la técnica legislativa externa. La técnica legislativa interna estudia los requisitos del texto legal para que esas disposiciones justamente logren las indispensables cualidades que hablamos recién, hasta el cansancio y hasta el hartazgo muchas veces, porque es lo primordial y es lo más importante, es la esencia de la norma, el tema de la certeza y la seguridad jurídica. También se ocupa de la unidad, del orden, de la estructura de la ley, de la flexibilidad, de la claridad, de la precisión del lenguaje. Todo eso estudia la técnica legislativa interna. Y explicando un poquito más todo esto, podemos decir que se encarga del estudio de los requisitos del texto para que ese texto logre justamente orden, precisión, y que a su vez se subdivide en técnica legislativa formal y técnica legislativa material, que los que estudiamos derecho más o menos tenemos una idea a qué se refiere cuando dice formal y material. La forma
y también el contenido. Entonces, ahí tenemos un poco eso. La material es aquella que se relaciona con el contenido del acto legislativo que se aplica para garantizar su cumplimiento y de esta manera obtener determinados resultados. Procura garantizar normas eficaces y convenientes. La formal, los requisitos serían entonces de forma. ¿Cuáles son, por ejemplo, dentro de la técnica legislativa interna? Son esas disposiciones complementarias que hacen a la estructura de la ley, que vamos a mirar también en la clase en la siguiente clase, no sé si en la siguiente o ya el viernes que viene, que es la estructura de la norma. ¿Cuál es la estructura de la norma? ¿Qué es lo que se tiene que poner primero? ¿Qué es lo que se tiene que poner después? ¿Qué son los epígrafes? Todo eso vamos a ir viendo en la otra clase. O sea, la idea es que ustedes después de terminar nuestro módulo tengan idea, al tener un texto enfrente, qué es lo que están leyendo, qué parte de la ley están leyendo. Bueno, la técnica legislativa externa o formal referida al procedimiento para la elaboración de la ley, el debate, la sanción, las comisiones, los dictámenes y todo ese proceso constitucional que va desde el artículo 203 al 214. Se ocupa entonces de la génesis de la ley, el proceso político y social, que ¿dónde nace? La iniciativa del legislador nace generalmente de una necesidad social insatisfecha que pretende solucionar con la entrada en vigor de esa ley. Ahora, el problema es si realmente ese problema social o esa necesidad social o esa situación que genera esa preocupación en el legislador realmente deba ser solucionada con una ley. Muchas veces algunas normas, algunas situaciones legales o situaciones sociales no necesitan de una ley. Y ahí es donde se produce la famosa inflación legislativa. Nos cargamos de leyes innecesarias cuando muchas veces la solución pasa por un tema, por ejemplo, administrativo tal vez, ¿verdad? O una ordenanza o un decreto, ¿verdad? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. También que estudia los órganos y procedimientos para la sanción de la norma, la elaboración técnica del proyecto, sus etapas, su visión de conjunto, el trabajo del asesor o el técnico legislativo y su relación con quien ha tomado la decisión del contenido de la norma. ¿Qué significa esto? Que muchas veces el legislador dice al técnico legislativo o al asesor: quiero una ley para solucionar que las vacas se están muriendo en Ñembucú. Y no necesariamente una ley es la solución a ese problema. Entonces el técnico y el asesor tienen que tener el coraje suficiente de decirle al congresista o al legislador de que ese problema no debe ser solucionado con una norma y que redactando una norma se va a generar otro tipo de conflictos legales o jurídicos o dentro del sistema o dentro del derecho positivo. Entonces, esas son cuestiones que estudian estos dos aspectos. Podemos dividir entonces otra vez la técnica legislativa en interna y externa, y cada uno tiene su, digamos que su, ¿cómo les diría yo? Su bagaje. Cada uno estudia ciertas y determinadas cuestiones. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta antes de legislar? Tenemos una situación, el legislador solicita una norma, requiere una norma, ¿y qué es lo primero que se tiene uno que cuestionar? ¿Qué es lo primero que tenemos que revisar? Nuestra pirámide de Kelsen, nuestra situación legal de la norma, si la norma es constitucional, si la norma está acorde a tratados internacionales, si no hay ya una ley vigente, no hay ya una ley que haya tratado ese tema, se haya tratado con alguna otra norma de jerarquía inferior. Entonces, lo primero que hay que revisar es entonces nuestra pirámide de Kelsen. Entonces acá tenemos la Constitución, en segundo grado los tratados, los convenios, los acuerdos. Por ahí nos arrojan luz, por ahí esa es la cabeza de nuestra norma y de ahí va bajando a lo particular, porque acuérdense que una de las máximas para legislar es
de lo general a lo particular, y lo general es la Constitución, y bajamos a lo particular a las leyes de segundo grado. Esos tratados y acuerdos también pueden generar o también pueden ser, pues son compromisos asumidos por el Paraguay ante la comunidad internacional, y eso conlleva ciertas responsabilidades. En ese sentido, por ejemplo, Paraguay es uno de los países que se encuentra más adelantado con relación a normas en el fuero de la niñez y de la adolescencia. Y eso es súper importante porque si bien hay muchos otros aspectos que aún son necesarios cumplir, ajustar para que realmente funcione el sistema, Paraguay tiene una normativa de avanzada y eso está bien visto en la comunidad internacional. Porque, como les dije, al ser compromisos internacionales asumidos por el Paraguay, al suscribir esos tratados, convenios y acuerdos, Paraguay tiene la responsabilidad de hacer aterrizar esas normas al derecho positivo nacional. Luego, en tercer lugar, tenemos las leyes de la República. También tenemos que mirar eso, comparar, investigar si no hay ya una ley que haya tratado esa situación. Si esa ley, si encontramos que existe una ley, realmente está vigente, cumple con los requisitos, se puede aplicar, se aplica o no se aplica, y ahí ver si realmente esa norma nomás es la que necesita una modificación. O tal vez haya una ordenanza, un reglamento municipal o una acordada de la Corte que ya hable de esa situación, pero como es de menor jerarquía que una norma, entonces habría que darle un marco normativo mucho superior para que esa norma realmente tenga la posibilidad de ser cumplida, porque las leyes deben ser cumplidas de la manera que son establecidas. Entonces, como un reglamento no tiene la fortaleza que tiene una ley, o una ordenanza no tiene la fortaleza que tiene una ley, entonces ahí sí podríamos nosotros darle ese marco normativo que necesita para que ese problema sea solucionado. Y así posteriormente ir revisando las normas inferiores. Primer tema, entonces esto ya vimos que es la prelación de las leyes. Y también la validez de los acuerdos suscritos, que eso nos habla en el artículo 138, en la última parte. Dice que los estados extranjeros que por cualquier circunstancia se relacionan, eso habla de los usurpadores a la Constitución. En este artículo se habla de que los tratados internacionales tienen la misma fuerza que la Constitución Nacional, lo ubica casi en el mismo rango de la Constitución Nacional. Entonces también, antes de tomar la decisión de redactar una norma, es importante mirar unas máximas que todos estos filósofos que describimos en la primera etapa de nuestra clase se han preocupado por estudiar, por determinar, por ver un poco cuáles son ese itinerario que se tiene que seguir antes de legislar. Primero, partir de la presunción favorable a la razonabilidad del derecho vigente. Si es que en el derecho vigente no existe ya algo, mirar, revisar, rebuscarse primero ahí. Si se tomó la decisión de legislar, determinar las ventajas que se esperan de ese proyecto, pero también determinar cuáles son las posibles consecuencias negativas de esa norma nueva. Dentro de ese análisis que se tiene que hacer antes de legislar, tenemos la ponderación imparcial de ventajas y costes. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta intereses fundamentales y el respeto a la igualdad. Todo eso se tiene que considerar porque tal vez al tener una buena idea, una loable idea de solucionar un problema, estamos complicando la situación de otras personas. Entonces, también eso hay que analizar objetivamente todos los derechos, las posibles consecuencias que va a tener esa norma y a quienes puede afectar positiva y negativamente. También se debe tener en cuenta a la hora de legislar que se debe considerar tanta limitación a la libertad como sea necesaria y tan poca como sea posible. Y por último, asegurar que las leyes se transmitan al pueblo. Volvemos al artículo 213, que es el de la publicación de las normas.
También le agregaría yo acá algo que vamos a ver, que es la viabilidad de la norma. ¿Cómo se ve la viabilidad de la norma? A través de unos cuestionarios de verificación. Y acá quiero hacer énfasis con cuestiones que ya otros países tienen. Pioneros son siempre los países que tienen regímenes parlamentaristas: Inglaterra, Alemania, también España tiene checklisten, le llaman ellos, lista de verificación. ¿Y qué son estas listas de verificación? Son unos cuestionarios que también se deben completar, pero estos sí son obligatorios y se completan, van adosados a los proyectos. ¿Y eso qué nos marca? La pauta de que realmente se hizo un estudio profundo antes de presentar esa norma, ese proyecto. ¿Qué son estos cuestionarios? Acá les traje más o menos una explicación. La elaboración de los proyectos de ley no solo deben ceñirse a los principios de técnica legislativa, en realidad en relación a la forma, sino también a las reglas de procedimiento, particularmente a la iniciativa del gobierno, que obligan a sus redactores a examinar todos los aspectos y de las normas, interrogándose acerca de su implicancia y consecuencia. Se trata de un instrumento de control que pone el acento en contrastar la necesidad o no de una nueva legislación. Porque si realmente la situación que se quiere solucionar no amerita una ley, es mucho más saludable para la República no redactar esa norma y buscar la solución que realmente colabore en la solución de ese problema. Bueno, contrastar la necesidad o no de una nueva legislación o la modificación de una regulación ya existente, inquiriendo en indispensable hacerlo en vistas al fin perseguido o, como les dije, si es que hay otra alternativa. ¿Quién es pionera en este listado de verificación? Alemania. Tienen carácter de disposición administrativa y solo obligan en el ámbito interno de la administración de gobierno. O sea, digamos que al técnico legislativo le es obligado a aplicar esta lista de verificación. También es importante destacar que Perú hoy ya tiene en su bagaje no constitucional, porque no está inserto en la Constitución, sino en el reglamento de las cámaras, elaborar este cuestionario, contestar este cuestionario y adosarlo a su proyecto. Creo que es el único país latinoamericano que tiene ya este tema incorporado, y si no estoy equivocada, dentro de los materiales que están en la plataforma, yo les acerqué también el cuestionario azul. Ellos le llaman cuestionario azul al su checklisten. En Alemania realmente es un cuestionario azul porque se imprime en un papel de ese color. Entonces, para llamar luego la atención y para que se sepa que realmente se hizo ese trabajo, ¿verdad? ¿Y qué preguntamos ahí? ¿Qué es lo que contienen esos cuestionarios? ¿Realmente es necesario hacer algo con relación a ese problema? ¿Qué alternativas hay para la solución de ese problema? En este caso les traje el ejemplo del cuestionario alemán. Dice: debe actuar la federación, que es el gobierno, ¿verdad? El gobierno central. ¿Es necesario realizar una ley para solucionar ese problema? ¿Hay que actuar ahora o ese problema puede esperar esa solución? ¿El alcance de la regulación es adecuado? O sea, ¿una ley basta? ¿Realmente una ley va a solucionar ese problema? ¿Se puede limitar su vigencia? ¿Va a ser una ley que va a tener un ámbito de aplicación temporal? Una vez solucionado ese problema, la ley pierde vigencia. Si es así, la ley tiene que contener en uno de los artículos específicamente esa situación. ¿Y cuál sería un ejemplo? Una ley que declara estado de emergencia a un departamento, por ejemplo, ahora con las inundaciones. Bien, un legislador puede solicitar que hoy día el departamento de Concepción sea declarado en estado de emergencia por las inundaciones. Es una ley temporal, es una ley que también tiene un territorio delimitado, pero que facilita
facilita partidas presupuestarias para hacer trabajos sociales en la zona que tiene el problema. Una vez que la situación de emergencia termine, desaparezca, la ley debería perder vigencia. Entonces eso, si nosotros vamos a guiarnos por una buena técnica legislativa, debe estar contemplada esa situación en algún artículo de esa norma. La regulación es clara y está orientada al ciudadano, o sea, yo, Alba Rojas, puedo entender lo que estoy leyendo, o es una ley muy técnica. Si es una ley muy técnica, tiene también forma de que el ciudadano pueda entenderlo, realizando ciertos ajustes al texto que también lo vamos a ver más adelante. La regulación es practicable, se puede poner en práctica. Realmente mañana Juana va a poder poner en práctica, va a poder aplicar esta norma y a través de su aplicación le va a dar solución a Pedro, que es el que vino a solicitar que se solucione su problema. Existe una relación adecuada entre costos y beneficios. Esto es muy importante porque hay leyes que necesitan partidas presupuestarias para poder ser aplicadas. Entonces, si no hacemos ese análisis presupuestario, hay una máxima que reza: sin presupuestos no hay derechos. Entonces, esa norma no es aplicable y esa norma no te va a servir. Esa es una previsibilidad que no todos tienen la costumbre de realizar y que es sumamente importante a la hora de legislar en ciertas situaciones. Bueno, no sé si acá alguien quiere hacer alguna consulta, si tienen alguna curiosidad con lo que les acabo de comentar. Bueno, parece que no. Está todo muy claro entonces. Utilizar el chat. Muy claro, profe. Espectacular la clase. Si es que tienen alguna duda, quieren utilizar el chat también, pueden hacerlo. Me avisan nomás, entonces yo voy a ir mirando también a la par. Bueno, para cerrar nuestra clase, como les dije, yo hoy les pido permiso para salir un poco más temprano, porque tengo ese compromiso. Yo les voy a dejar después una bibliografía con la que trabajo, que son libros que lastimosamente no se consiguen acá, pero creo que en internet algunos ya hay. Son manuales de técnica legislativa y son libros de textos españoles, que son los que yo utilizo para seguir estudiando, porque esto es un constante aprendizaje, y también para dar mis clases. También paso el chivo, están mis libros, ¿verdad? Que yo redacté ya con relación a nuestra situación local. Esto es muy importante también que les diga. Hay países que tienen manuales de técnica legislativa, más en Latinoamérica. Latinoamérica no se basa en los sistemas difusos y centralizados como vimos en Europa, porque es sui generis al ser un sistema presidencialista y al tener tantos actores con iniciativa legislativa, eso está muy disperso. Cada uno tiene un lenguaje, cada uno maneja ciertos requisitos para redactar. Entonces, en América Latina, la mayoría de los países tienen manuales de técnica legislativa, pero Paraguay no tiene. Nuestro Congreso no tiene un manual de técnica legislativa. Entonces, ¿se basa en qué? En el famoso derecho consuetudinario, en las prácticas, que tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Las ventajas son aquellas que, digamos que se maneja siempre una estructura, se maneja un sistema de redacción de las normas. La desventaja es que si no tenés una apertura y un consenso, no se puede modernizar esa situación. Como les dije, el derecho es dinámico, por tanto legislar es dinámico e implica la modernización de los congresos también. Entonces,
tenemos nosotros esas prácticas consuetudinarias que ni siquiera están plasmadas en guías tampoco en nuestro caso local, en nuestro caso paraguayo. Entonces de ahí surge la idea de redactar estos libros con la intención de facilitar el trabajo también de los legisladores y de los compañeros, y también de colaborar con la academia en el sentido de tener textos didácticos para enseñar estas materias. De fondo, no sé si le escuchan a mi nena de 3 años que está llorando, pero esas son las delicias de las clases virtuales cuando nos quedamos en casa. Bueno, para culminar, quiero mostrarles un poco las diferencias que hay en los sistemas de los diferentes congresos. Ya miramos más o menos Europa, ahora vamos a mirar un poquitito más a profundidad y van a ver un poco ahí las diferencias que existen entre una y otra manera de legislar. Tenemos en Alemania que dijimos que hay un órgano encargado de la redacción de normas y es el Ministerio Federal de Justicia. ¿Y cuál es la característica de un sistema descentralizado? Los proyectos de ley son redactados por cada departamento ministerial, cada ministerio es el responsable de la redacción. Dijimos que Alemania tiene el Blue Listen, que es lo que pone el acento para contrastar la necesidad real de legislar o de modificar ciertas normas. Entonces, Alemania tiene esta característica. ¿Cuál sería su desventaja? Por ser descentralizado, facilita la flexibilidad en la redacción, pero genera inflación legislativa también. No crean que ellos tienen una perfección con relación a la elaboración de normas. Todos estos modelos tienen sus dificultades y tienen sus desventajas. Entonces, no hay perfección en esto. Siempre es prueba, error y van ajustando. Justamente en este mes de febrero, un grupo de compañeros fue al Congreso de los Diputados en España, y la experiencia que ellos tienen y vinieron a comentarnos justamente es que tienen los mismos desafíos con relación a la representación legislativa, que no es materia de nuestra clase, pero que también es importante porque como ciudadanos paraguayos, y también en vista de que estamos ahora estamos a punto de elegir nuevas autoridades, también el tema de la representación es una cuestión importante e incidente en los congresos. Otro de los problemas que tienen y desafíos que tienen también es la modernización de sus congresos, ¿verdad? Por ejemplo, una cuestión que ellos también trajeron a colación son los famosos antecedentes, como dicen ellos, ¿verdad? ¿Qué son los antecedentes y los precedentes? El derecho consuetudinario, las viejas prácticas que siempre luego se hizo así y se va a seguir nomás luego haciendo así. Pero en realidad, ya con la evolución del derecho, ameritan ya tener otras formas de redactar las normas. Y esto lo que hace más o menos es que no puedo hablar de que sea arcaico porque se sigue utilizando, pero sí ya es modificable, es modernizable, ¿verdad? En Inglaterra, como les dije, hay una oficina que es la encargada de la redacción de los proyectos y de las enmiendas. Y se reúnen con los técnicos que son los draftsmen de los parlamentos para la redacción final y para el ajuste final. También tienen, lógicamente, otra manera de aprobar sus normas. Nosotros tenemos 4 trámites en total, que esa va a ser nuestra última clase para que ustedes tengan una idea básica de cómo hoy en Paraguay se legisla. Un primer trámite, un segundo trámite, un tercer trámite, un cuarto trámite. En otros países los trámites son menores, llegan hasta 3 trámites. A veces una primera lectura, segunda lectura y la tercera ya es para aprobar. Entonces también eso colabora un poco con la dinámica parlamentaria para que modernizar un poco y flexibilizar un poco esa técnica legislativa en relación a la redacción de las normas. Entonces, Inglaterra
tienen también un sistema centralizado, se caracteriza porque un solo órgano es el encargado de la elaboración de los proyectos de ley y el encargado de hacer el seguimiento de la redacción del texto final. La forma de trabajar de ellos, como ellos no tienen una constitución escrita, ustedes saben que ellos sí que tienen un derecho consuetudinario. Hay unas guías parlamentarias que utilizan para redactar sus proyectos. También tiene desventajas. Este modelo facilita la homogeneización de los contenidos, pero se dice que tiende al excesivo tecnicismo y a la falta de claridad. Se ha criticado la falta de claridad de las normas elaboradas y el exceso de técnica en la redacción, propios de una tradición anglosajona que se basan en el derecho consuetudinario. Un modelo mixto es el de España, que no me olvidé de poner el país, es España. Tiene el gobierno de la nación, tiene con la presidencia y las cámaras tienen la potestad de presentar iniciativas legislativas. Se encuentra en la evolución experimentada por el sistema español, que según García Escudero, que es una de las grandes escritoras y estudiosas del derecho parlamentario, podríamos llamar descentralización de la decisión política de elaborar un proyecto de ley y de la coordinación de la actividad técnica al redactarlo. ¿Cuál es la desventaja? Favorece la flexibilidad en la propuesta, pero se critica la ausencia de un proceso regulado. Tienen un desorden en ese sentido y tienen preeminencia en la Cámara de Diputados. Prácticamente el Senado no le da una segunda lectura a los proyectos y las decisiones son políticas a la hora de aprobar o no los proyectos presentados. Ellos trabajan mucho en lo que nosotros llamamos las bancadas. Ustedes saben que las bancadas son los grupos parlamentarios. Cada partido que tiene su representación en las cámaras forma un bloque parlamentario. En España, cuando un bloque parlamentario apoya una iniciativa legislativa, al pasar a la otra cámara para su revisión, generalmente no lo modifican a no ser que reciban una orden de su partido para modificar. Entonces, el Senado es más o menos un lector de los proyectos y las iniciativas son políticas por lo general. Después tenemos el modelo norteamericano, que ustedes saben que es el sistema presidencialista por antonomasia, por preferencia, ¿verdad? Cómo trabajan ellos a través de una oficina que se creó en el año 1911, que es una oficina que está formada por 30 juristas que son de diferentes estamentos, también hay académicos, y estos 30 juristas son los encargados de elaborar las leyes. Elaboración del anteproyecto, la redacción de las enmiendas, ellos le llaman enmiendas a las modificaciones, la formulación de las alternativas a los textos, se encargan de las conferencias bicamerales, de la redacción final del texto, de las medidas legislativas. Todo pasa por estos 30 juristas que son los encargados de las fases del procedimiento legislativo. Su desventaja dice que es ideal para un sistema presidencialista, pero se critica la inflación legislativa y también el exceso de tecnicismo. Entonces, ahora vimos más o menos lo que tienen algunos países del sistema presidencialista. Ahora vemos un poco Latinoamérica. También vimos del sistema parlamentarista. Colombia tiene un sistema muy parecido al nuestro. Las normas son elaboradas, también tienen iniciativa legislativa, prácticamente como nosotros, también tienen iniciativa popular que permite también a los ciudadanos presentar proyectos. También prácticamente es calcado el sistema y la forma. Ustedes saben que el código electoral en nuestro caso es el encargado de dar ese marco jurídico al proceso de iniciativa popular, que hoy fue modificado, el año pasado fue modificado en cuanto al porcentaje de firmas que tiene que
juntar el grupo de ciudadanos que va a presentar una iniciativa. Y tiene las mismas desventajas que nosotros, multiplicidad de actores con iniciativa legislativa, lo que hace que haya dispersión, que no haya unicidad del lenguaje, que no haya claridad de la norma. Latinoamérica tiene prácticamente los mismos problemas. También Argentina tiene prácticamente los mismos actores en cuanto a iniciativa legislativa, también tiene iniciativa popular. Y para terminar, quiero dejarles esta frase, no sé si alguien puede leer a los compañeros, por favor. Decir lo que un proyecto tiene que hacer es una cosa, ponerlo en forma adecuada es otra. Los proyectos deben ser redactados para que los abogados los interpreten y los administradores los ejecuten. Deben ser escritos, deben ser hechos por abogados para abogados. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué les parece esta frase que les dejo, este pensamiento que les dejo, que no es mío, es de un filósofo de apellido Jennings y que estaba dedicado al estudio también de las normas? Ojalá que se pueda dar tal cual como dice esta frase. Lastimosamente no es así, ¿no? Lastimosamente no es así. Tenemos mucho todavía por solucionar, ¿verdad? Lastimosamente, esa es una realidad. Quiero volver un poco al panel. No sé si Jonathan me puede ayudar. Quiero dejar de compartir. Ahí estamos. Yo quedo atenta a los compañeros que quieran, a los colegas que quieran hacer consultas. A lo mejor la clase les pareció muy teórica, la de hoy, pero es necesario hacer esta introducción para saber un poco qué es esto que les traje, que a lo mejor muchos no escucharon, porque nosotros estudiantes de Derecho sabemos lo que es la técnica jurídica. Vimos en la facultad, ¿verdad? Pero la técnica legislativa, muy poco conocida en el ámbito académico, entonces me gustaría un poco conocer sus reflexiones y hacer unas reflexiones finales entre todos para poder vernos mañana de vuelta. Si quieren encender sus cámaras, así un poco les conozco. Y abierta a las consultas que quieran hacer. Quiero aprovechar un poco la ocasión y decir un poco que nos acompaña hoy, esta tarde, a pedido mío, la doctora María Inés Ramírez. Ella es mi compañera de trabajo, mi amiga, pero es una excelente profesional y es magíster en técnica legislativa por la Universidad Complutense. Ella va a estar también colaborando con nosotros en esta clase. Y quién mejor que ella para dar un poco las explicaciones y los los complementos que hacen falta, María Inés. Muchas gracias, Alba. A disposición para lo que quieran consultar y bueno, voy a ir colaborando un poquitito. Excelente la clase de hoy, la verdad que quedaba muy poco espacio ya para adicionar nada, pero aquí a las órdenes. Saludos a todos. María Inés, muchas gracias. Qué bueno que está ahí para poder complementar esto que realmente, como dijo usted, está tan completo que no necesita complemento. A la doctora Alba, muchas gracias. Unas explicaciones muy claras y de hecho es necesaria tener una introducción. Es muy necesario tener una introducción para saber dónde estamos y después arrancar. Gracias, María Inés, por la colaboración. Gracias, doctora Alba, y gracias también a los cursantes que están ahí tan prestos siempre.
Yo sigo atenta para si alguien quiere hacer alguna consulta relacionada con el Congreso, con la tramitación. Como les dije, en las clases posteriores vamos a ir analizando cada etapa del proceso legislativo y también ejemplos, les vamos a traer ejemplos y la idea es trabajar ya en grupos. Si ustedes tienen grupos formados de otros cursos o de otros módulos, pueden mantener esos grupos y empezar a pensar un poco en un tema que ustedes crean que amerita una solución legislativa. Si ustedes trabajan con un texto normativo que, por ejemplo, se dan cuenta que al aplicarlo necesita ajuste o necesita complemento, pues lo vamos a trabajar. Esa es la idea final de la clase, que ustedes al final sepan cómo modificar un texto normativo vigente o cómo elaborar un proyecto de cero. Entonces, si ustedes tienen grupos formados, vayan pensando ya en algún problema que quieran ustedes, al que le quieran dar solución a través de una ley. Y lo vamos a ir analizando después. Queremos formar salas de grupos a través de la plataforma y ir trabajando con cada grupo como para ir puliendo la idea. Y al final, nuestro examen sería entonces un PowerPoint donde ustedes hablen de su proyecto y le convenzan un poco al auditorio de la necesidad que ustedes encontraron y la solución que encontraron a ese problema también. Esa es la idea y por lo general así trabajamos en clase para que también sea dinámica. Como les dije, la técnica legislativa es un saber hacer más que un conocimiento teórico, teorías, sino aplicar esas teorías ya al campo del derecho parlamentario. Nunca formamos grupos, dicen. Entonces, bueno, esta es una buena oportunidad entonces ser la para primera formar vez, esos doctora. grupos. Sí, espectacular. Así que podemos ver después mañana si es que se forman espontáneamente los grupos o si tomamos nosotros la iniciativa con la doctora Alda y con Jonathan para crear esos grupos también. ¿Alguna consulta? ¿De cuántas personas deben ser los grupos? Y la cantidad que ustedes consideren, 5 o 6 personas, no hay ningún problema. La idea es que todos colaboren en la idea, en la iniciativa. Porque son muchos. Veo que ahora tenemos 60 participantes. Entonces, lo ideal sería que todos puedan ese sábado finalmente mostrar sus trabajos, ¿verdad? Yo les voy a ir pasando también en materiales, en la plataforma se van a ir subiendo también ejemplos de leyes y trabajos, entonces la población total de alumnos es de 150 personas. Bueno, y los que quieran participar independientemente de este grupo, nosotros vamos a hacer unos cuestionarios también adicionales si es que la doctora Alda necesita del respaldo académico para el curso. Entonces también va a haber un cuestionario seguramente que de selección múltiple para los alumnos que no puedan completar los trabajos de grupo, ¿verdad? Pero la idea es que todos participen, así que dejo eso en manos de ustedes y después eventualmente los que faltan o los que no integran ningún grupo le vamos a organizar nosotros en el grupo que falta para completar. Bueno, muchas gracias por los comentarios que dejaron en el grupo. Una experiencia para mí también y muy agradecida por compartir el espacio. Sí, Catalina, alzó la manito. No sé si Profe, Sí, adelante. ¿mañana a qué hora empezamos? Tengo entendido que es a las 9. No sé si estoy en lo correcto, doctora o Jonathan.
Buenas tardes, doctora Alba. Solamente era para preguntar lo mismo que el doctor Ariel, así que muchas gracias por su exposición y voy a estar pendiente del horario que se indique para el día de 8:30 mañana. me dice Jonathan en el Sí, chat. sí, 8:30, doctora. 8:30 a 10:30. Perfecto. Bueno, Perfecto, gracias. no, gracias a ustedes por la atención y quedo a disposición. La doctora Alda tiene mi número de contacto si es que necesitan alguna consulta. Estoy a las órdenes. Gracias de vuelta, doctora María Inés, por estar presente. Y a los compañeros también, a los colegas que están siguiendo este módulo. Muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 8:30. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta luego, Gracias, doctora. doctora. Hasta Muy mañana. amable.